Hoy vamos a hablar acerca de una conciencia sana. En principio, quisiera mencionarles algo que leí por Infobae, pero también lo leí como una anécdota utilizada en referencia a la conciencia. El primer caso que les voy a mencionar es lo que ocurrió en Avianca Airlines el 11 de noviembre de 1983, una aerolínea española que tuvo un accidente. Un avión de los 707, esos grandes, se estrelló contra una montaña, se metieron entre los escombros y el avión se partió. Creo que hubo entre 10 y 12 sobrevivientes, ahora no recuerdo bien, la noticia está en Infobae. El avión quedó totalmente destrozado, el avión se estrelló contra las rocas. Y siempre que hay un accidente de este tipo se busca la cajita negra, ¿no? Para saber realmente lo que pasó. Esa caja negra guarda mucho material para poder entonces buscar evidencia acerca de este accidente. Gracias, Lichi. Resulta que cuando encuentran la grabadora en la cabina, parece que encuentran algo que les llamó poderosamente la atención a los investigadores, y es que cuando sacan la cinta de esa caja negra, encontraron que antes del impacto del avión contra el borde de la colina, había una voz estridente que decía pull up, que el avión se levante, que se levante, que se levante. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban muy cerca de las puntas de unos montes, de una montaña. Y lógicamente esto estaba en inglés. ¿Y qué idioma manejaba el de la Avianca Airlines? Era español. Y resulta que apagó el interruptor. ¿Y qué pasó con el avión? Contra el borde de las montañas, y bueno, mucha gente murió en ese contexto. Más vale que no debiéramos decirle al interruptor que se calle, ¿no? O apagarlo. Y la conciencia funciona de manera similar. Es como un interruptor que tenemos nosotros y que nos dice levantá, 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 y que nosotros podemos hacer como el piloto de ese avión que agarró, apagó eso, no escuchó más nada, quiso manejar la situación, y ¿cómo terminó el avión? Totalmente destruido. El dolor también es una buena analogía de cómo funciona la conciencia, ya que el dolor es una facultad humana que mediante la percepción sensorial que tenemos en cuanto al dolor, que es algo que nos molesta, entonces ese dolor puede advertir que algo no anda bien. El dolor nos hace hábiles para anticipar aún milésimas de segundo cuando algo malo va a ocurrir. Por ejemplo, ha habido situaciones donde alguien evitó que una pelota, por ejemplo, impacte en el rostro de alguien. Y no le hablo de una pelota de fútbol, sino de una pelota de béisbol. Entonces, ese pensamiento que nos conlleva la idea del dolor hace que una persona pueda tomar decisiones en milésimas de segundo y evitar algo que sí produce dolor, un daño grave. Del mismo modo, el dolor nos permite, además de conocer lo que puede suceder, también nos permite conocer lo que es un problema. ¿Dónde está ubicado ese problema? Y tomar decisiones al respecto, porque si nos duele la cabeza, algo hay que hacer. Si nos duele acá, por ejemplo, donde está el apéndice y dejamos pasar mucho tiempo, también hay que hacer algo. Entonces, conocer el dolor nos permite muchas veces evitar que este suceda, y cuando no podemos evitarlo, podemos tomar decisiones sobre este. Nos da igual la vocecita del pull-up que recibió el avión, como nos da igual la vocecita del dolor. Hace poco yo sufrí una molestia odontológica que duró 15 días aproximadamente. Nunca había tomado tanto antibiótico como ese tiempo. Y resulta que cuando fui al dentista no me solucionaban el tema, querían que el antibiótico haga magia. Así que yo agarré una agujita, fui al baño y tomé yo las riendas de drenar un absceso que estaba teniendo. Hoy estoy mejor, lógicamente entré en un tratamiento que salió muy caro el tratamiento ese. Sin embargo, ese dolor fue una alarma. ¿Sí? Fue una alarma. ¿Por qué? Porque había algo que estaba sucediendo en mi parte odontológica que yo no lo sabía, que era detrás de una muela que había quedado al juicio rota, me había infectado más de 2 muelas. Ahora salió caro, pero estamos un poquito mejor. Así que como el primer caso y este segundo caso, existen alarmas para que nosotros podamos tomar dimensión de lo que significa la conciencia. Y cuando nosotros no prestamos atención a esas alarmas, es como cuando nosotros no prestamos atención a lo que hace la conciencia en cada uno de nosotros. Ahora existe una definición de conciencia que vamos a abordarla. Conciencia fue una palabra que se introdujo en el castellano en el siglo XIV y desde la etimología nos indica un conocimiento que uno tiene
de sí mismo. Eso es la conciencia. Y de alguna manera existen dos tipos de conciencia. Una que tiene que ver con la conciencia psíquica y otra que tiene que ver con la conciencia moral. La conciencia psíquica es algo que todos los seres humanos tenemos. Así como podemos oler, gustar, ver, sentir dolor, nosotros tenemos una conciencia. Y eso es parte de nuestra inmaterialidad. La conciencia está innata en nosotros y permite que nos autopercibamos, que sepamos que somos nosotros mismos y que sepamos que el otro es el otro, ¿sí? Esa distinción es gracias a la conciencia psíquica. Hay ciertos contenidos de la conciencia que en lo fundamental son iguales en todos los seres humanos, ¿sí? Sabemos distinguir la hora entre los dos. Si miramos objetivamente la hora, sabemos que ya pasó ahí un minutito de las 20:31 horas son. Y todos podemos objetivar. Eso es un instrumento de conciencia común en nosotros, del conocimiento común. Ahora, hay un grado de introspección personal que eso es de cada individuo. Hay mucha gente que vive como que si no importara mucho y camina en la vereda como inconsciente, ¿no? Con el celu, no sé si han visto, yo tuve un accidente en el puente con el celu, les podría contar los 5 graves accidentes que tuve con mi bicicleta, pero uno de ellos fue con una chica que iba con el celular en la mano. Y el que peor se la llevó fui yo, porque yo no llevaba el celular en la mano. Y ella totalmente inconsciente de lo que podía pasar en el puente, yo me rompí la cabeza acá, me abrí el párpado. Entonces, mucha gente anda como en estados de conciencia extraña y a veces en las calles se nos dice, por ejemplo, el que maneja no puede usar ¿qué? El celular. ¿Hay castigo para el que usa el celular? Hay castigo para el que usa el celular. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de accidentes. Tendrían que hacer lo mismo con la bicicleta, pero bueno, a veces yo saco fotos y se me ríe mi amiga, ya me está mirando. El ser humano puede proyectar esa conciencia en actos, en estados psíquicos, y muchas veces los procesos psicológicos que un ser humano vive afectan la conciencia psíquica. Un estado de ansiedad severo. ¿Alguien vivió alguna vez un dolor profundo? Yo creo que sí, muchas veces hemos vivenciado dolores profundos que nos han llevado a estrés marcados. Y en ese momento nuestra conciencia rumiaba sobre ese dolor, no podíamos salir de ese estado. A veces esos estados de conciencia, de ansiedad grave, requieren medicación durante un tiempo. ¿Para qué? Para que el estado de alerta que genera una conciencia perturbada por una situación difícil no genere mayor gravedad en la mente de un ser humano. Ahora también, además de una conciencia psíquica, existe una conciencia moral. Y esto es importante que lo sepamos, porque si vamos a hablar de una conciencia sana, mínimamente tenemos que saber lo que significa la conciencia. Existe lo que se llama también una conciencia moral y esta se divide en dos. En principio tenemos lo que la conciencia moral toca como un instrumento de juicio, ¿sí? Es la conciencia que establece una forma de conducta de acuerdo a normas que existan. Ese es el instrumento de la conciencia moral que se llama instrumento de juicio, que puede discernir de acuerdo a una norma si sigue esa norma o si no la sigue. Hablábamos recién del uso del celular en el auto. ¿La seguimos o no la seguimos? ¿Sí? Ahora también está el segundo tipo de la conciencia moral, que es la conciencia que es un medio de orientación y guía. Y esta es la conciencia moral propiamente dicha. Es decir, cómo nosotros aplicamos una serie de valores morales personales a normas generales y también a casos particulares. Hay una voz interior que muchas veces nos dice, no hagas esto, y si lo hacemos, nos acusa. Y a veces esa voz interior dice, tenés que hacer esto, y nosotros no lo hacemos. ¿Y qué hace esa voz? Nos vuelve a acusar. ¿Por qué? Porque esa voz se interioriza y busca el bien, pero muchas veces nosotros no la escuchamos. Vamos a Romanos, para que me crean. Romanos capítulo 2, verso 14-15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, el decálogo, que sí tenían los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole de sus razonamientos. Esa voz interior es una voz que la tiene todo el mundo, pero Pablo la utiliza para arguir de que de alguna manera todo el mundo está bajo un sistema
que lo acusa o que lo aprueba. La ley de Dios es objetiva. Los 10 mandamientos, ¿quién cumple los 10 mandamientos? Todos fallamos. Ahora, cuando no existían los 10 mandamientos, ¿sabés lo que existía? Para los paganos existía la conciencia. Y muchas veces la gente, dice Pablo, obedecía como si fuera ley. Bueno, funcionó, pero lamentablemente Pablo utiliza el argumento de la conciencia para decir que todos somos ¿qué? Pecadores. Todos fallamos aún en cuanto a nuestra conciencia. Los que no tienen ley, tienen esa ley escrita en sus corazones, es decir, la conciencia. ¿Para qué? Para que en su obrar, sea para bien o para mal, sean dirigidos por ella. Así que, en cuanto a la conciencia como orientación y guía sobre el bien y el mal, tenemos que saber que si obramos mal, la conciencia ¿qué va a hacer? ¿Nos va a aplaudir? No, nos va a acusar. Y si obramos bien, la conciencia nos va a defender. La conciencia se va a encargar de que tengamos paz, de que estemos tranquilos. Ahora, esta conciencia que nos orienta y nos guía, que es una conciencia moral, también es en cuanto a los tiempos. Porque cuando nosotros obramos mal y la conciencia nos hace mirar aquello que obramos mal en el pasado, eso se convierte en culpa. Y de ahí surge el concepto de culpa. Es la conciencia diciéndonos a nosotros: lo que hiciste hizo daño, lo que hiciste no estuvo bien. Quizás te aprovechaste de una situación, pero la conciencia está pull up, como el del avión. No hay que apagar eso, ¿sí? Porque cuando hicimos un daño tenemos que hacernos cargo. Freud habla acerca de la conciencia como una voz represiva. Él dice: la religión ha establecido que la conciencia tenga un margen tan alto de control que entonces la gente se siente reprimida. Freud, no se dice Freud, es Freud. Y es cierto, de alguna manera la religión se ha comportado así, ha reprimido a la gente. Si ustedes van a los tiempos de Jesús, ¿qué hacían los fariseos con la gente? Utilizaban la religión ¿para qué? No para ayudar a la gente a que siga a Dios, sino para acusar a la gente y para que la gente se sienta culpable, pero nunca tenga posibilidades de cambio, posibilidades de redención. Ellos aprovechaban de la religión tal cual Freud decía. Es cierto, la religión puede generar culpa, el problema es qué hacemos con ella. Porque la conciencia está para algo, no solo para generarnos culpa, sino quizás para que tomemos una decisión al respecto. Ahora, también la conciencia no solamente obra con respecto al pasado, sino también con respecto al futuro. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra conciencia podemos proyectar los actos que vamos a hacer. Es decir, mañana tengo una reunión con mi jefe laboral y puedo tomar varias actitudes, pero yo sé que entre esas varias hay algunas que sirven en función de seguir a Cristo, en función de mi posición como creyente, y hay otras que no sirven para eso. La voy a coimear a mi jefa, la voy a presionar de la peor manera. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces la conciencia nos puede ayudar no solamente en cuanto al pasado, sabiendo que si hicimos algo mal surge la culpa y podemos tomar decisiones de cambio, sino también que nos sirve para el futuro, porque la conciencia nos permite proyectar si las decisiones que vamos a tomar son correctas o son incorrectas. Hay muchos detalles en las Escrituras acerca de la conciencia. Pablo habla acerca de la conciencia encallecida. Un callo es algo que se forma después de un daño, sobre todo en las áreas de la piel. Y ese callo, hasta que se forma, está sensible al tacto. Pero después que se forma el callo en la piel, se pierde la sensibilidad. Y Pablo habla acerca de que la conciencia puede estar encallecida, es decir, incapaz de responder como tiene que responder. Y nos tenemos que evaluar a nosotros mismos, a ver cómo está nuestra conciencia con respecto a este asunto. Hay una conciencia insensible, Pablo lo señala también allí en Efesios 4, versos 18 y 19, donde él dice que la conciencia cuando se vuelve insensible, enseguida el hombre corre a prácticas pecaminosas y no le importa nada. Así viven los incrédulos. Lo peor que nos puede pasar eso a los creyentes, pero puede pasar. Que un creyente se aparte tanto de que incurra en pecados sin tener conciencia de ello, hasta que Dios, en un milagro que logra hacer en muchos hijos pródigos, los llama de vuelta, lo hace de su conciencia. ¿O cómo despertó al hijo pródigo? ¿Quién fue a llamar al hijo pródigo? ¿El papá? No. Estaba ahí en el medio de una situación entre los cerdos y ¿qué lo despertó? ¿Su propia qué? Su propia conciencia. La conciencia debilitada es aquella que se limita aún a las cosas
lícitas. Muchas veces pasa que las personas se limitan a tomar vino. Y bueno, está bien que se limite, pero Jesús tomó vino y allí en la cena, los discípulos también. Y uno entiende que quizás haya una conducta semejante, quizás en un hermano que haya padecido alcoholismo y se abstenga. Es algo lícito, pero el hermano se abstiene por un bien mayor. Y eso es una conciencia débil, pero esa debilidad tenemos que nosotros respetarla, aquellos que no tenemos esa conciencia. Por eso la conciencia también puede ser educada, porque puede madurar en la fe, y la conciencia también puede proyectar lo ajeno, como hablábamos recién en cuanto a la debilidad, porque si yo estoy en un grupo de amigos y yo sé que hay un hermano que tiene debilidad con respecto al alcohol, y somos hermanos en la fe, ¿qué tendríamos que hacer los hermanos? Ayudarlo a que no caiga en eso. ¿Y cómo lo hacemos? Y tomemos gaseosa. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? Puedo proyectar su conciencia hacia un bien. Y yo que puedo tomar vino, y yo no tomo, pero yo que puedo tomar vino no lo hago, ¿por qué? Porque prefiero ayudar a mi hermano en esa debilidad que tiene, y mi conciencia amplifica el bien que puede hacer en mi carácter, en mi conducta, más si yo tengo madurez en cuanto a ese asunto. Ahora, a nivel bíblico, en el Antiguo Testamento no hay una palabra que signifique conciencia. Por ejemplo, nosotros sí podemos describir algunos estados de conciencia. Allí en Génesis capítulo 3, verso 8, no lo busquen, se describe el dolor que sintieron Adán y Eva tras pecar. ¿Y qué hicieron apenas pecaron? ¿Cómo se vieron ellos? Desnudos. ¿Y después qué hicieron? Se escondieron. Bien, esa actitud de esconderse implica un acto de conciencia. ¿Con respecto a qué? A un mal cometido. Se evidenció en una conducta, pero lo hicieron así. Lo segundo, podemos mencionar también en el Antiguo Testamento, es el corazón turbado de David. ¿Sí? Cuando él le cortó el manto, el borde del vestido a Saúl, él se sintió turbado después de haber hecho eso. Nunca le iba a tocar ni un pelo a Saúl, David, pero cuando hizo eso se sintió turbado en su corazón. Esa cuestión interna en la mente nos habla de que su conciencia, de alguna manera, lo acusó de haber hecho eso. Y también en el Antiguo Testamento se describen los pensamientos. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 10, verso 20 se dice que ni en tus pensamientos hables mal del rey ni del rico, porque las palomas vuelan y todos se enteran y después el rey te puede cortar ¿qué? La cabeza. Así que mejor mantener callada la boca, y lo que dice en ese sentido el autor de Eclesiastés. No se habla la palabra conciencia, pero hay una cuestión de introspección muy marcada en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento existe una palabra que es sineidesis, que tiene origen en la filosofía estoica y que habla y que se traduce como conciencia allí cuando leíamos en Romanos. Y muchas de estas palabras tienen que ver con el conocimiento interior, como le hablaba al principio, y también con el uso con respecto a la conciencia moral. ¿Se acuerdan? Hay una conciencia que es yo sé que soy yo, y hay una conciencia que me dice existe un bien, existe el mal, ¿qué vas a decidir? Porque la conciencia te puede acusar. Así que, bíblicamente hablando, sí existen algunos términos que podríamos referirnos, pero el mayor de ellos es ese que les referí recién. Dios creó al hombre a su imagen y le dio autoconocimiento y el conocimiento del mundo exterior, sea material, pero también le dio conocimiento de lo espiritual. Y en ese sentido, Dios le dio al hombre la capacidad de percibir y considerar y juzgar, no solamente por lo que conoce, sino también moralmente. Así que vemos muchos aspectos de la conciencia en toda la Biblia. Por ejemplo, desde lo soteriológico, lo salvífico, la conciencia culpaba al hombre. Pero también la conciencia, en algunos pasajes, por ejemplo del Antiguo Pacto, decía que no podía volverse perfecta. ¿Por qué no podía volverse perfecta? Porque hay pecado en el corazón. Ahora, en el libro de Hechos se nos dice, a nivel soteriológico, que la conciencia fue purificada por la obra de Cristo por el nuevo pacto. Entonces, nosotros hoy no deberíamos pensar que tenemos la misma conciencia que lo que éramos sin Cristo. Esa fue una conciencia sin Cristo. Pero ahora por el Espíritu Santo tenemos una nueva conciencia, que es la conciencia espiritual que viene purificada por Cristo a través del nuevo pacto, a través de su sangre derramada. Así que
En Hebreos se nos dice que la conciencia se aprovecha de los beneficios que trae la salvación. Y la conciencia también puede producir beneficios en la vida y en cómo se conduce cada creyente. Porque como hablábamos hace un momento, la conciencia puede originar culpas al pasado, pero puede prevenir la culpa si nosotros pensamos bien hacia el futuro y tomamos decisiones de acuerdo a nuestra conciencia. Así que la conciencia es autoconocimiento y la conciencia es el conocimiento por el cual llevamos nosotros un juicio moral y que tiene un estándar más elevado que la que teníamos antes de conocer a Cristo, porque ahora nuestro estándar es Dios, es su palabra. Ahora, ¿cómo se regula la conciencia? Porque si es un botoncito, recuerden los ejemplos, si es como el dolor, podemos tener diferentes niveles de dolor, donde uno puede decir, ay, me duele la uñita del pie, puedo esperar. Pero hay otro nivel donde ya parece que el dedo no lo sentimos. El avión que va volando está bordeando las montañas. Levantá, aparecía la luz roja y ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a la conciencia? ¿Cómo la podemos regular? Bueno, básicamente la conciencia debe estar bien informada como un radar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, la conciencia debe mantenerse siempre sensible. Con respecto a la conciencia bien informada, esta funciona de 4 maneras: como guía, como un monitor, como testigo y como juez. ¿Por qué la conciencia nos guía? Porque, puede ayudar a que nos conformemos a una norma moral. Por ejemplo, las normas de Dios, las que tenemos en la palabra. Todos conocemos la palabra. Alguna vez nosotros acá cuando estamos los varones y hablamos y después tenemos un detalle, al final discutimos sobre algunos aspectos de la historia, si habrá sucedido o no sucedido, pero todos sabemos que los principios de la palabra son inamovibles, eso no se discuten. En ese sentido, la conciencia nos guía a ayudarnos o a conformarnos a la norma moral de Dios. Así que la conciencia está para prevenirnos de alguna manera, para que evitemos el mal, y también la conciencia está para forjarnos en hacer el bien. No solamente la conciencia es tratar de evitar lo malo, sino también hacer lo que hay que hacer, que nosotros llamamos bueno. También la conciencia monitorea cómo nos ajustamos a la norma. ¿Por qué razón? Porque nuestra conciencia, cada vez que nosotros empezamos a obviar la norma, ¿sí? Si la Biblia dice que no mintamos y empezamos a mentir 1 vez, 2 veces, 3 veces y nos acostumbramos, entonces la conciencia monitorea. Por eso debe estar bien informada. ¿Y cómo la vas a informar a la conciencia? Con la palabra. Tenés que ir sí o sí a la palabra. La conciencia da testimonio como un buen abogado de cuando actuamos bien y mal, y finalmente la conciencia actúa como nuestro juez. ¿Por qué? Porque cuando ya hiciste lo que hiciste, te va a decir bien hecho o mal hecho. Entonces te va a elogiar y te defenderá cuando te ajustes, o lo que va a hacer es acusarte y condenarte cuando las cosas hayan sido hechas mal. Lo segundo entonces es que además de que la conciencia debe estar informada, debe mantenerse muy, muy sensible. De acuerdo, lógicamente, a la información que tengamos. Los nuevos convertidos deben pasar tiempo hasta que no solamente su experiencia con Dios los vaya transformando, sino también el contenido de esa experiencia los vaya transformando. Lo peor que podemos hacer es exigirle a un nuevo convertido que toda su conciencia esté purificada como si hubiera tenido 30 años de creyente, es un bebé. Pero los que hemos avanzado en la fe, ¿cómo tenemos que tener ajustada la conciencia? Y a veces somos creyentes de muchos años en la fe, pero nuestra conciencia todavía sigue sin los ajustes que hay que ajustar o tener. A veces nuestras actitudes, por ejemplo, en lo que significa humildad, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no ajustamos la conciencia. Millones de años creyentes podemos juntar en todo el mundo y sin embargo seguimos tropezando con los mismos pecados como si fuéramos niños espirituales. El extremo de una insensibilidad pecaminosa que existe muchas veces es cuando nosotros tenemos un sistema de creencia mediocre, como si fuera una alcantarilla, y pasa en muchos creyentes, de que sus conciencias no solamente les inculpa, porque no los inculpa de nada, no sienten culpa, están callecidas, pero pasa también en muchos creyentes que además de tener la conciencia sucia y permitirse pecados, nunca se arrepienten, no tienen sensibilidad en cuanto al arrepentimiento. Y la conciencia busca la culpa, ¿para qué? Para que nos arrepintamos.
Y cuando no hay arrepentimiento, esa conciencia, ¿cómo está? Dura, encallecida. Y ese es un gran problema en la iglesia, hermanos. Nos estorba cuando nosotros nos estorbamos, cuando no somos sensibles a la conciencia que Dios quiere imprimir en nosotros por medio de su palabra. Cuando somos insensibles, empezamos a pecar y empezamos a no darnos cuenta. Y cada uno sabrá en dónde le aprieta el zapato. Capaz que alguno tiene una cuestión con respecto a lo que ve en la televisión a cierto horario o el celular. Capaz que otro tiene una cuestión con sus amistades, porque cuando se junta con ciertas personas se olvida de que es creyente. Capaz que otro tiene una cuestión con su trato con los demás, qué sé yo. Pero cuando la conciencia está endurecida, entonces se vuelve insensible. Se vuelve insensible. Y esa insensibilidad nos conduce a acostumbrarnos al pecado que solemos hacer cada uno. Entonces por eso tenemos que revisar la conciencia. El otro extremo es una sensibilidad legalista y superficial. De creer que entonces, como estamos tan bien informados, entonces podemos optar por elegir, por así decirlo. Me llamaba la atención hoy cuando leía algo acerca de Cristo y lo mencioné acá, y es que cuando el Señor, previo a su muerte, fue llamado por el sumo sacerdote, dice que el sumo sacerdote cuando le preguntó al Señor si Él era el Hijo de Dios, el Señor le dice, tú lo has dicho y vas a ver al Hijo del Hombre venir desde el... Bueno, y ahí el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. ¿Saben lo que hicieron los judíos? Se aprovecharon el momento y dice que empezaron a escupir al Señor, a pegarle, al decirle, profetízanos quién te ha golpeado. ¿Saben qué hicieron los romanos? Hicieron exactamente lo mismo. Pero ¿quién tenía la ley? Los judíos. Los romanos no la tenían. Ellos tenían la ley escrita en su corazón, pero no les importaba. Eran personas que estaban acostumbradas a ejercer el daño como cualquier verdugo en esa época, sin los derechos humanos que ahora nosotros tenemos. Lo peor que podemos hacer es creer que somos mejores por una conciencia demasiado informada y que entonces podemos creernos superiores a los demás por esa conciencia. Por eso la conciencia tiene que estar arraigada a la palabra, y ese arraigarse a la palabra nos tiene que llevar a la humildad, a la piedra, a la roca, abajo, no tanto arriba, sino más bien abajo, a escarbar en nuestra relación con Dios, con la palabra. ¿Cómo es entonces que un cristiano puede mantener el equilibrio en su conciencia? No es fácil. John MacArthur escribió, la conciencia es un tribunal elevado porque tu conciencia sabe de ti lo que nadie sabe, ni siquiera tu mejor amigo. Tu conciencia sabe no lo que haces, sino sabe lo que realmente eres. No podemos engañar a nuestra conciencia. Nadie se conoce mejor que uno mismo. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, Pablo dijo, ¿quién sabe lo que hay en el hombre sino el espíritu que está en él? Y tiene mucha razón John MacArthur, porque la conciencia finalmente es lo que somos nosotros. Y hay que diferenciar al menos dos cosas en este sentido. Una cosa es una conciencia irreprensible, para lo cual hay que trabajar. Pero otra cosa es ser un inconsciente y que nada nos importe. Uno trata de tener una conciencia irreprensible para que nuestra conciencia no nos esté acusando continuamente. Pero otra cosa es ser un inconsciente y que nada nos importe. Y eso pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Una conciencia que busca la irreprensibilidad es una conciencia que trata de seguir la voz de Dios. Pero una conciencia que no le importa nada, vive como si fuera irreprensible, pero realmente no es irreprensible. Por eso hay que observar en dónde está nuestro grado de conciencia. Ahora imagínate que nuestra conciencia nos diera luz verde para pecar. ¿Admitiríamos que hay algo mal en ello? Porque muchas veces cuando nos damos permiso para hacer cosas que están mal, la conciencia parece que está y no está. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La conciencia está para que nosotros podamos reflejar en ella la transformación que la palabra está haciendo realmente en nosotros. Me llamaba la atención porque es muy notorio cómo Pablo habla acerca de la conciencia. Osvaldo lo mencionó en la apertura. Él habla acerca de 22 veces y toda la Escritura, por lo menos en el Nuevo Testamento, tiene 30 menciones de la conciencia. Y Pablo se refiere a ella como algo que él perseguía, la buena conciencia. La buena conciencia en el carácter, la buena conciencia en el ministerio, la buena conciencia en la exhortación hacia el cómo los hermanos tienen que llevar su vida y sus obras. ¿Por qué? Porque la conciencia
nos ayuda a ser mejores en cuanto a Dios, en cuanto a su voluntad. Finalmente, y termino con esto, ¿cómo podríamos sanar nuestra conciencia? Despiértense porque les voy a tirar agua a todos. ¿Cómo podríamos sanar nuestra conciencia? Con la palabra, muy bien. Primero, todo va a surgir de la palabra, tiene razón Osvaldo. Primero, reconociendo el pecado en nuestro corazón diariamente. Esto es muy importante, hermanos. El Señor fue llevado al desierto, allí fue tentado, estuvo 40 días y el Señor pecó. No, pero allí estuvo en comunicación directa con Dios. Estuvo en comunicación directa con el Padre, haciendo lo que el Espíritu Santo le guiaba que haga. Y en ese momento de tanto periodo de ayuno, el Señor sintió la presión de la tentación, pero no cedió a ella. A veces nosotros nos olvidamos de los desiertos que hemos pasado y nos olvidamos entonces que nuestro corazón diariamente se inclina al pecado. Y cuando nos olvidamos de esto, nuestra conciencia empieza a embotarse, a volverse insensible. Así como el Padre nuestro tiene, danos hoy el pan de cada día, también continuamente nos dice, Padre, perdona nuestras deudas. Es todos los días darnos cuenta de que le fallamos a Dios. Y cuando lo hacemos diariamente, nuestra conciencia se empieza a purificar. Hermanos, no hay forma de que nuestra conciencia cambie, de que sea mejorada a un nivel celestial, podríamos decir, sino hasta que nosotros empezamos a reconocer nuestros pecados, trabajar en nuestro pecado, decir, Señor, esta es mi debilidad, esto es lo que yo hago mal, en esto tengo que cambiar. Yo he sido acá, hasta hoy he sido pero Señor, no puede ser. Vos decías que sea otra persona, ayúdame, Señor, sobre esto. Hasta que no tengo esa conciencia, entonces mi conciencia sigue siendo lo mismo. Sigue siendo de la misma madera, pero el Señor la quiere transformar. Hay una verdadera actitud humilde en Pablo cuando él dice que a causa del pecado exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si el apóstol Pablo, que él decía que tenía una buena conciencia en su ministerio, podía decir también, yo soy pecador. No uso la gracia para pecar, pero todos los días tengo que lavarme los pies. Fue el publicano el que descendió a su casa justificado diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Fue él, no el fariseo, que en su supuesta conciencia limpia oraba y se alababa a sí mismo. Él tenía una conciencia de que nada lo redarguya. Y sin embargo, ¿quién descendió justificado a su casa? Aquel que sabe que todos los días falla, aquel que sabe que todos los días peca. Hermano, ¿queremos dejar de pecar? Empecemos a reconocer los pecados que tenemos. Y de esa manera el Señor va a ir limpiando nuestra vida, va a ir transformando nuestro corazón, pero no lo va a hacer hasta que nosotros no seamos humildes en este sentido. Por eso el segundo punto, además de reconocer el pecado diario, que esto es algo obvio que deberíamos hacer, pero no tenemos que olvidarnos, lo segundo es caminar todos los días hacia la luz. Pablo dijo, no es que yo haya alcanzado la perfección, sino que prosigo para ver si logro alcanzarla. Allí en Filipenses capítulo 3, verso 12, no es que yo lo haya alcanzado. De hecho, ir hacia la luz es saber que Dios está limpiando nuestra vida de los pecados que cometemos. En ningún momento Dios trata de decirnos que nuestra conciencia va a ser impecable. La realidad del pecado va a estar en nosotros. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 1. Debemos andar en luz para que la sangre de Cristo nos limpie nuestros pecados. Fíjate, no es que cuando andes en luz vas a ser impecable, sino que cuando andes en luz vas a ser más sensible en tu conciencia a los pecados que tenés. Y no vas a tener ningún problema de ir todos los días de rodillas o parado o cuando vayas manejando y decirle al Señor, perdóname por mis pecados. Perdonen. Ya está. Bueno, debemos reconocer en humildad que Dios nos está sanando en esa conciencia de pecado, en esa conciencia que camina hacia la luz.
Pablo daba buen testimonio acerca de su conciencia, de a quién servía. Eso lo dijo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 3. Tengo buena conciencia, decía Pablo, y sé a quién sirvo. Por eso, de forma insistente, como les decía hace un rato, él ayudaba a Timoteo para que lo sirva de buena conciencia. No te desprendas de la conciencia. ¿Por qué razón? Porque de esa manera Dios va a hacer una obra santificadora en tu vida. Hermanos, no se trata de impecabilidad, no se trata de perfeccionismo lo que estoy hablando. Se trata de que cada día, a nuestro alcance, nos ajustemos a la voluntad de Dios. Y eso va a obrar en nuestra mente, en nuestra conciencia, para que entonces obremos para bien. Y finalmente, además de reconocer nuestro pecado, caminar todos los días hacia la luz y reconocer en humildad que Dios está sanando nuestra conciencia, finalmente nosotros podemos sanar nuestra conciencia ayudando a otros a que sanen su conciencia como creyentes. Y hay que replicar esto, ¿por qué? Porque si Dios me sanó a mí, que soy pecador, también lo puedo hacer ¿con quién? Con mi hermano, que es también un pecador más, es parte del equipo, somos todos del mismo equipo, pecadores salvados. Y justamente es volver a hacer lo mismo, es ayudar a que otros reconozcan su pecado diariamente, pero con cuidado, con amor, despertando el interés. Que la culpa sea sanada, no destruir a un hermano, sino, hermano, te obra la culpa, ¿sabes qué? Te voy a acompañar al arrepentimiento, voy a guiarte en ese horizonte, Dios va a transformar tu vida, pero lo va a hacer primero en tu conciencia. Te voy a ayudar, voy a estar con vos. Lo segundo es ayudar a que otros caminen hacia la luz, recordando que ante todo el Espíritu Santo es el encargado Él de hacer y producir en nosotros la santidad, que nosotros nunca vamos a poder alcanzar por nuestros propios medios. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, esto es de la conciencia, donde están los deseos y los pensamientos, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Eso finalmente significa que ayudemos a otros a que reconozcan diariamente que la sanidad de la conciencia será reconocer a Dios, no solamente en el interior, sino también en las decisiones y en todos los caminos que elijamos. Hermanos, me emocioné simplemente porque me acordé de algunos pecados que cometí, nada más. Pero les puedo asegurar, hermanos, que cuando nosotros dejamos obrar a Dios en nuestra conciencia, el Señor comienza a hacer una transformación real, no solamente en términos individuales, sino que también lo puede hacer como iglesia. Porque cuando uno es consciente de lo que es, entonces es humilde. No se considera más que el hermano, no se considera mejor que el hermano, no está dispuesto a señalar, no está dispuesto a creer que el hermano está dispuesto a considerar que es el hermano al que el Señor salvó y ayuda, colabora con la causa. La iglesia crece, la iglesia no se debilita. A pesar de todo lo que puede estar pasando, la iglesia crece, no se debilita. ¿Por qué? Porque ajustamos nuestra conciencia al llamado y a la voluntad de Dios. ¿Una conciencia sana? ¿Podemos tenerla? Sí, la podemos tener. ¿Oramos? Gracias, Padre Celestial, por hablarnos en este tiempo, Señor. Gracias por haberme hablado personalmente en cuanto a este tema y también gracias por que tu palabra en el Espíritu también puede orar aquí en tu iglesia con los hermanos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, bendice cada vida, bendice el propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros, aquí mismo, Señor, y que realmente podamos ser personas que caminemos hacia una conciencia totalmente íntegra en cuanto a tu voluntad, en cuanto a tu propósito, Señor, y que también de esa manera podamos estimularnos a las buenas obras, estimularnos en amor, Señor, no olvidando de quiénes somos, de lo que nos has perdonado, Señor, y de lo que también estás buscando en aquellos que no te conocen, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, que seamos un testimonio fiel y que podamos ajustar lo que tengamos que ajustar para obedecerte. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.